Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Por el chat contestó, profe. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estamos? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal, volar? Comenzamos enseguida, vamos a esperar que haya un poco más de quórum. Ok. Ustedes no saben hasta cuándo tenemos clases. Y hasta el momento no avisaron nada todavía, profe. Ok. Y fechas de exámenes finales tampoco tienen todavía a mano. Tampoco, nada, profe. Estamos igual que vos, así, en la incertidumbre. Ya. No, lo que yo tengo certeza es que el examen final va a ser a distancia. Eso me confirmó ya vez pasada la coordinación, ¿verdad? Que el parcial fue, digamos, presencial, pero que el final va a ser virtual, a distancia. O sea que vamos a tener exámenes presenciales para la final, profe. No me dijo nada al respecto la coordinadora. Si va a haber o no materias en las que van a tener examen final presencial. Lo que sí me certificó es que en nuestra materia en particular, el examen va a ser virtual, a distancia. Pero no me habló de las demás materias, de ustedes. Ok, profe. Está bien, entonces vamos a ver entonces más adelante, en todo caso. Exactamente, hay que mantener la calma nomás. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, profe, todo bien, por suerte. Me alegro. Y bueno, creo que ya tenemos quórum como para comenzar. Muy bien, nos vamos a nuestra aula virtual y estaríamos desarrollando, ¿verdad? La sesión 14 y tenemos el material de lectura, ¿verdad? Y en base a este material de lectura tenemos que responder el cuestionario, ¿verdad? Eso es lo que tenemos previsto para hoy.
Vamos a hacer entonces una sesión breve, concisa y precisa. Entonces ahora vamos a mirar un poquito el material que tenemos que leer, ¿verdad? A ver si nos puedo aumentar un poquito. Ahí, creo que ahí se ve mejor. Bueno, vamos a centralizarnos un poco en esto que tenemos acá. Compilación justo a tiempo. Pero vamos a enfatizar estas palabras que tenemos acá. Justo a tiempo. En inglés, just in time. Bueno, el concepto de justo a tiempo o just in time no es del ámbito de la informática, es del ámbito de la industria automotriz. Específicamente, la Toyota Corporation es la que, digamos, acuñó ese término y aplicó esos conceptos. ¿Y en qué consiste justo a tiempo en la industria automovilística? Consiste en recibir los insumos que van a necesitar para fabricar sus productos solo horas antes de que se inicie la producción del producto. Y entonces esa es la solución que vieron ellos, ¿verdad?, en Japón para el inconveniente de la falta de espacio. Japón es una isla muy pequeña, un conjunto de islas en realidad, que tiene más de 100 millones de habitantes. Y el principal problema es justamente la falta de espacio. De esa manera, entonces, ellos no necesitan tener depósitos o almacenes, como le decimos nosotros también, ¿verdad? Directamente, cuando van a iniciar la producción, les piden a sus proveedores y estos les envían ya directamente y de ahí ya a la fábrica. Eso indica, por un lado, también la eficiencia de lo que es la industria nipona en general, ¿verdad? No es solo en la parte de automóviles, sino los proveedores también, ¿verdad?, están concientizados de la necesidad de llevar a la práctica esta estrategia, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, deben cumplir, ¿verdad?, con el pedido del cliente y enviarle, ¿verdad?, lo que el cliente necesita en tiempo y forma. Entonces, hecha la salvedad, ahora vamos a ver un poco cómo se aplica este concepto de justo a tiempo, ¿verdad?, en el ámbito de la informática. ¿Y qué tenemos? Para desdibujar más la distinción entre los interpretadores de bytecode y la compilación, está la compilación justo a tiempo o just in time. Una técnica en la cual la representación intermedia es compilada a código de máquina nativo en tiempo de ejecución. Esto confiere la eficiencia de ejecutar el código nativo al costo de tiempo de inicio y de un uso creciente de la memoria cuando el bytecode o el ASC es compilado por primera vez. La optimización adaptativa es una técnica complementaria en la cual el interpretador hace un análisis de desempeño del programa que se está ejecutando, profiling, y compila sus partes más frecuentemente ejecutadas a código nativo. Ambas técnicas tienen algunas décadas, apareciendo en lenguajes tales como Smalltalk en la década de 1980. En años recientes, la compilación justo a tiempo ha ganado la atención de la mayoría de los implementadores de lenguajes de programación, tales como Java, Python, Microsoft.NET Framework, y ahora incluyendo, ¿verdad?, justo a tiempo.
Lenguaje interpretado. Un lenguaje interpretado es un lenguaje de programación para el que la mayoría de sus implementaciones ejecuta las instrucciones directamente, sin una previa compilación del programa, a instrucciones en lenguaje máquina. El intérprete ejecuta el programa directamente, traduciendo cada sentencia en una secuencia de una o más subrutinas ya compiladas en código máquina. Los términos lenguaje interpretado y lenguaje compilado no están bien definidos, porque en teoría cualquier lenguaje de programación puede ser interpretado o compilado. Cada vez es más popular en las implementaciones más modernas de un lenguaje de programación, ¿verdad?, ofrecer ambas opciones. Entonces va cambiando también, ¿verdad?, la forma en que se van definiendo los conceptos, ¿verdad? El hablar de intérprete, hablar de compilador, en el caso de Java, es un poco abstracto ya. Además, en el caso de Java, en la parte de programación, es totalmente otro mundo, ¿verdad? Ya es programación orientada a objetos. Y es otra manera de encarar el asunto. Resulta ser que en la evolución de los lenguajes de programación, ¿verdad?, se fueron dando, digamos, tres situaciones. La primera, ellas eran lenguajes lineales. Bueno, ¿y cuál era la característica de los lenguajes lineales? Todos ellos tenían una instrucción que se conocía como goto. ¿Y para qué usábamos goto? Para bifurcar el programa de un punto a otro. Normalmente se usaba con un if. Por ejemplo, if x mayor a 100, then go to tal parte, ¿verdad? Y abajo se hacía lo que debía ejecutarse si no se cumplía ese if. Pero digamos que alrededor del 82, 83, se puso de moda, ¿verdad?, y en vigencia otro tipo de programación, que era la programación estructurada. Y a nosotros nos agarró eso justo en el momento en que éramos estudiantes. Y lo primero que hacíamos era preguntarle a los profesores qué era la programación estructurada. Y la respuesta sencilla que nos daban ellos es: en la programación estructurada no existe la instrucción goto. Para nosotros eso, digamos, fue un cambio muy grande. Nos quedamos en estado de shock porque en nuestro chip todavía no estábamos en condiciones de procesar cómo escribir un programa en donde no existe la instrucción goto. A partir de ahí, ¿verdad?, todos los lenguajes ya fueron estructurados. Hasta que, ¿verdad?, a mediados de la década del 90 más o menos, si no estoy recordado, apareció, ¿verdad?, la programación orientada a objetos, que es lo que Java aplica, ¿verdad?, normalmente. Seguimos. Los lenguajes interpretados pueden diferenciarse de los lenguajes de máquina. Funcionalmente, tanto la ejecución y la interpretación significan lo mismo. O sea, obtener la siguiente instrucción sentencia del programa y su ejecución, y así sucesivamente. Aunque el bytecode interpretado es además idéntico a su forma en código máquina y tiene una representación en ensamblador, el término interpretado se reserva en la práctica para lenguajes procesados por software, como las máquinas virtuales o emuladores, por encima del proceso nativo, por ejemplo, por hardware. Con relación a las máquinas virtuales o emuladores, ¿verdad?,
En la década, a fines de la década del 80, bueno, nosotros tuvimos la ocasión en mi lugar de trabajo de usar una máquina virtual, pero en realidad no usamos ese término, le llamamos emulador. ¿Y qué es lo que hacía nuestro emulador? Y era una PC IBM XT, probablemente la primera que se vendió en Paraguay. No era una compatible, era una IBM auténtica, que se conectaba con la máquina grande que teníamos, ¿verdad? Que era una IBM 9370. Y había un problema ahí, en la interconexión, porque la XT tenía un sistema de codificación interna ASCII, que es el que usamos ahora normalmente. Pero la IBM 9370 tenía un sistema de codificación interna que se llamaba EBCDIC, que fue justamente un sistema de codificación creado luego por la IBM. Y no podíamos entonces directamente transferir o transmigrar datos, ¿verdad? De una plataforma a otra. Y teníamos que hacer, ¿verdad? Que un sistema que se estaba corriendo en la 9370 se pasara a la XT, y teníamos el problema no en la parte de programación, porque manejábamos DBase 3, creo, si no estoy transcordado. Manejábamos el lenguaje, no había problema. El problema estaba en los datos, en la información, en los archivos. No había más de 4.000 electricistas matriculados en todo el país cuando eso. Era una nómina, más que nada. Entonces teníamos la alternativa de cargar uno a uno los datos de esos electricistas. Pero nos hicimos la pregunta de, ¿y qué va a pasar cuando en otra ocasión tengamos que hacer lo mismo, pero en vez de 4.000 registros tengamos 50.000 registros? No vamos a poder hacer la carga de esos 50.000 registros. Vamos a tardar meses. Entonces le pedimos justamente auxilio a la propia IBM. Y la IBM, ¿qué hizo? IBM Paraguay contactó con IBM Buenos Aires y ellos nos enviaron un emulador, un software. Y vinieron los técnicos, ¿verdad?, de la IBM Paraguay e instalaron ese emulador en nuestra XT. Y ahí pudimos conectarnos con la 9370. Entonces pudimos pasar, ¿verdad?, la información, ¿verdad?, los 4.000 registros que estaban en el archivo, pudimos bajar en el disco duro de nuestra XT. Pero cada registro era una gran cadena. Teníamos que volver a hacer otro programa para ir tomando campo por campo la información del registro. Y así pudimos solucionar el inconveniente. Por suerte después ya no tuvimos más, ¿verdad?, limitaciones para hacer ese tipo de transmigración de datos. Pero en su momento fue un quebradero de cabeza para nosotros. Y como les digo, era un emulador lo que estábamos usando sin que sepamos realmente de que también era una máquina virtual. Seguimos. En principio, los programas de muchos lenguajes se pueden compilar o interpretar, emular o ejecutar nativamente. Así que esta designación se aplica solamente a la implementación práctica más usual, en vez de presentar una propiedad esencial del lenguaje. De forma parecida al microcódigo del procesador, muchos intérpretes internamente recaen en una compilación en tiempo de ejecución. Y me estuvo explicando mi profesor de Java que es más o menos eso lo que hace Java, ¿verdad?, en la práctica. Evitando la compilación, los programas interpretados son más fáciles de evolucionar durante el desarrollo y la ejecución. De otra parte, ya que la compilación implica una traducción a un formato más amigable con la máquina, los lenguajes interpretados corren más lentamente y menos eficientemente. Es decir, gastan considerablemente más energía. Pero hay que aclarar, ¿verdad?, que con la potencia de los equipos actuales prácticamente
¿verdad? Va desapareciendo ese concepto de que los lenguajes interpretados son lentos y esto y aquello y lo otro, porque hoy en día los procesadores son muy potentes, ¿verdad? Los procesadores estándares que se venden por ahí. Esto es especialmente verdad para los lenguajes de guión, cuyas sentencias son más complejas de analizar comparadas con las instrucciones máquina. Muchos lenguajes se han implementado usando tanto, ¿verdad?, compiladores como intérpretes, incluyendo BASIC, C, Lisp, Pascal y Python. Java y C-numeral se compilan a código byte, el lenguaje interpretado específico para la máquina virtual. Muchas implementaciones de Lisp pueden mezclar libremente código interpretado y compilado. Antecedentes históricos de interpretado y compilado. En los inicios de la computación, el diseño de lenguajes fue fuertemente influenciado por la decisión de usar la compilación o la interpretación como modos de ejecución. Por ejemplo, algunos lenguajes compilados requieren que los programas deban indicar explícitamente el tipo de dato de una variable en el momento en que sea declarada o al ser usada por primera vez. Mientras que algunos lenguajes interpretados toman ventaja de los aspectos dinámicos de la interpretación para hacer tales declaraciones innecesarias. Por ejemplo, Smalltalk de 1980, que fue diseñado para ser interpretado en tiempo de ejecución, permitía a objetos genéricos interactuar dinámicamente entre sí. Eso también sucedía con el lenguaje BASIC. No era necesario declarar qué tipo de variable íbamos a usar, sino que directamente usábamos nomás ya la variable. El intérprete se encargaba de descifrar qué tipo de variable era. Inicialmente, los lenguajes interpretados eran compilados línea por línea. Es decir, cada línea era compilada a medida que estaba a punto de ser ejecutada. Y si un bucle o una subrutina hicieran que ciertas líneas se ejecutaran múltiples veces, serían recompiladas repetidamente. Esto ha llegado a ser mucho menos común. La mayoría de los lenguajes interpretados usan una representación intermedia que combina tanto la compilación como la interpretación. En este caso, un compilador puede producir el código byte o el código enhebrado, que entonces es ejecutado por un intérprete de código byte. Los ejemplos incluyen Java, Python, Ruby, Forth. La representación intermedia se puede compilar una sola vez, como en Java, cada vez que se vaya a ejecutar, como en Perl o Ruby, o cada vez que se detecte un cambio en el código fuente antes de la ejecución, como en Python. Ventajas de interpretar un lenguaje. Interpretar un lenguaje da a las implementaciones una flexibilidad adicional sobre las implementaciones compiladas. Algunas características son más fáciles de implementar en intérpretes que en compiladores. Independencia de la plataforma. Por ejemplo, el bytecode de Java. Reflexión y uso reflexivo del evaluador. Por ejemplo, una función eval de primer orden. Tipos dinámicos. Un programa de
un tamaño del programa más pequeño, ámbito dinámico y facilidad en la depuración. Esas serían entonces las ventajas. Y ahora entonces, desventajas de los lenguajes interpretados. La principal desventaja de la interpretación es una velocidad de ejecución del programa mucho más lenta comparada con la ejecución directa del código de máquina en la CPU del ordenador. Una técnica utilizada para mejorar las prestaciones es la compilación en tiempo de ejecución, que convierte las secuencias ejecutadas más frecuentes en código máquina del ordenador. Muy bien, ahora vuelvo a nuestra aula virtual. Estuvimos viendo esta parte y ahora tendríamos ahora nuestro cuestionario, que está habilitado desde las 00 de hoy hasta el 20 de noviembre, 23:55 horas. Ok. Entonces, de esta manera estamos dando por finalizada la sesión del día de la fecha, pero no sin antes, ¿verdad?, hacer las consultas pertinentes sobre nuestra sesión de hoy, o si tienen alguna consulta al respecto. Entonces ahora yo les cedo a ustedes el uso de la palabra, chicos. Veo que se están poniendo presentes. Me parece muy bien. Bueno, Diego, ¿alguna consulta, mi hijo? No, profe, de mi parte nada. Ok. Tamara. De mi parte tampoco, profe, todo claro. Genial. Carlos, ¿alguna consulta, mi hijo? Sí, porque ¿qué depende que un lenguaje tenga la capacidad de ser interpretado o compilado al mismo tiempo? Y depende de cómo se lo diseñó, ¿verdad? Cómo lo crearon los que dieron vida a la aplicación, ¿verdad? Esas son cosas que se deciden ya antes de crear pues la aplicación. Y ahora, en este mismo momento, la tendencia mundial es, ¿verdad?, en cuanto a cuál es el lenguaje más utilizado, ahora mismo es el Python. Después está Java y después está C. Pero no sé si en esta sección o en otro curso me habían pasado también otras estadísticas, que era más o menos parecida a la que yo estoy mencionando. Sí, yo te pasé por eso. Ah, ya. Más o menos parecida, recuerdo que eran. Sí. Exactamente. Matías, ¿alguna duda, alguna consulta? Por el momento ninguna, profe. Y bueno, ustedes ya se están dando cuenta de la envergadura de lo que implica, digamos, hacer un intérprete o hacer un compilador, ¿verdad? Y bueno, no es nada sencillo. Generalmente se trabaja en equipo, porque un compilador o un intérprete tiene miles de líneas de código y depende de en qué se hizo, ¿verdad? Porque normalmente se están haciendo, por ejemplo, Linux. Linux se hizo en lenguaje C. Inicialmente Linus Torvald, que fue su creador, hizo en Assembler. Y después, ¿verdad?, dejó de lado esa versión, digamos, y entonces empezó a trabajar con lenguaje C directamente. Y el Linux se basa en el Unix. Y casualmente el Unix, ¿verdad?, tuvo esa misma historia. Primeramente hicieron en Assembler y después dejaron de lado esa versión y trabajaron en C. Creo que Visual Basic también se hizo en C, no estoy muy seguro. Y Java parece que uso también internamente, ¿verdad?, algunas rutinas en C, pero no puedo afirmarlo categóricamente. Y bueno, chicos, si ustedes no tienen objeciones, entonces podemos levantar la sesión. ¿Qué les parece? Ok, profe, muchas gracias. El agradecido soy yo, ¿eh? Feliz fin de semana para todos. Igualmente, profe. Igualmente.